Cordial saludo, estimados estudiantes del curso de Química General. Este video tiene como propósito servir como herramienta para el desarrollo de su actividad tarea 2, denominada cuantificación y relación en la composición de la materia, específicamente el primer punto en donde se abordan las temáticas de soluciones químicas. Antes de iniciar, es necesario realizar algunas revisiones de los conceptos que nos van a fundamentar. Entonces, definimos una solución como una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Seguramente en este punto nos estamos preguntando ¿qué es una mezcla homogénea? Recordemos que una mezcla homogénea es aquella en la que sus componentes no se pueden distinguir a simple vista, es decir, se encuentran en una sola fase. Recordemos también que una fase es una porción del espacio en la que las propiedades físicas, es decir, aquellas que se pueden determinar sin alterar la composición de la materia, como la densidad, el punto de fusión, el punto de ebullición o el color, así como las propiedades químicas como el calor de combustión y la reactividad, permanecen constantes. Recordemos, solución, mezcla homogénea, es decir, no se pueden distinguir sus componentes a simple vista. Esta mezcla homogénea está constituida por dos partes. Vamos a encontrar a un soluto y a un solvente. Se denomina soluto al componente que se encuentra en menor proporción y solvente al componente que se encuentra en mayor proporción. Recordemos, tanto soluto como solvente hacen parte de la solución, es decir, no solamente soluto ni solamente solvente, los dos integran la solución. A continuación entenderemos un poco por qué hago tanto énfasis en este aspecto. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las unidades de concentración. Y estas unidades son una expresión de la proporción en la que se encuentran soluto y solvente en una solución química. Vamos a encontrar dos tipos de unidades que son las unidades físicas y las unidades químicas. Estas unidades físicas son porcentuales o partes por millón. Las unidades físicas porcentuales, como su nombre lo indica, están expresadas en forma porcentual y se establecen en función del peso y del volumen de soluto y de solvente. Vamos a encontrar allí tres expresiones matemáticas. La primera de ellas el porcentaje masa-masa, el porcentaje volumen-volumen de segundas y de terceras el porcentaje masa-volumen. Para el porcentaje masa-masa vamos a tener la fórmula que el porcentaje masa-masa es igual a la masa del soluto, normalmente expresada en gramos, dividido entre la masa de la solución, también expresada en gramos, por 100. Vamos a tener un pequeño ejemplo y es que se disuelven 30 gramos de sulfato de cobre en 100 gramos de agua. En 180 gramos de agua. El ejercicio pide determinar la concentración de la solución en porcentaje masa-masa. Entonces, como primer paso, debemos determinar quién es el soluto y quién es el solvente. Recordemos que el soluto es el componente que se encuentra en menor proporción y el solvente en que se encuentra en mayor proporción. Si leemos nuevamente nuestro ejercicio, dice, se disuelven 30 gramos de sulfato de cobre en 180 gramos de agua. De allí podemos deducir que el componente que se encuentra en menor proporción es el sulfato de cobre. Entonces podemos reemplazar en nuestra expresión matemática muy fácilmente, donde dice masa del soluto, podemos cambiarlo por 30 gramos de sulfato de cobre. Ahora, sería muy fácil incurrir en el error de poner en el cociente los 180 gramos de agua. Sin embargo, recordemos que este es el solvente y la expresión matemática me pide la masa de la solución. Es decir, que hasta el momento tenemos que el porcentaje masa-masa es igual a 30 gramos de sulfato de cobre sobre los gramos de solución por 100. Aún no conocemos a qué corresponde esos gramos de la solución, pero recordamos, como les mencioné hace un momento, que la solución está constituida tanto por soluto como por solvente. Y tenemos la masa del soluto y la masa del solvente. Es decir, que nuestra expresión matemática quedaría porcentaje masa-masa es igual a 30 gramos de sulfato de cobre sobre los gramos de soluto más los gramos de solvente por 100. Si reemplazamos los valores tendríamos 30 gramos de sulfato de cobre sobre la masa del soluto, que son 30 gramos de sulfato de cobre, más la masa del solvente,
que son 180 gramos de agua por 100. Si hacemos esta operación tendríamos 30 gramos de sulfato de cobre sobre 210 gramos de solución por 100 y al hacer el cálculo matemático nos da que el porcentaje masa-masa de esta solución corresponde a un 14,29%. Continuamos ahora con el porcentaje volumen-volumen, donde tenemos el volumen del soluto, normalmente expresado en mililitros, sobre el volumen de la solución también en mililitros por 100. Un ejemplo bastante sencillo es determinar la concentración en porcentaje volumen-volumen de una solución alcohólica preparada usando 30 mililitros de etanol disueltos en 170 mililitros de solución. Tenemos nuestra expresión matemática que dice que el porcentaje volumen-volumen es igual al volumen del soluto sobre el volumen de la solución por 100. Leemos nuevamente nuestro ejercicio y podemos deducir que el soluto, es decir, el componente que está en menor proporción, son los 30 mililitros de etanol. Reemplazamos en nuestra fórmula, nos quedaría 30 mililitros de etanol dividido entre 170 mililitros de solución por 100. Al realizar el cálculo nos da un valor de concentración para esta solución del 17,65% volumen-volumen. Lo mismo va a suceder con el porcentaje masa-volumen. En este caso tenemos relacionada la masa del soluto sobre el volumen de la solución. El ejemplo que vamos a tener para desarrollar este caso es que una disolución salina fue preparada disolviendo 20 gramos de cloruro de sodio en 80 mililitros de solución. Determine la concentración en porcentaje masa-volumen. Entonces nuevamente miramos, podemos deducir que nuestro soluto corresponde a los 20 gramos de cloruro de sodio, reemplazamos en nuestra fórmula y lo dividimos entre nuestro cociente, que será el volumen de la solución, que corresponde a 80 mililitros de acuerdo con el enunciado del ejercicio, y esto por 100. Al realizar el cálculo podemos determinar que el porcentaje masa-volumen de esa solución o esa mezcla homogénea corresponde a un 25%. Ok, para terminar con estas unidades de concentración física, vamos a hablar acerca de las partes por millón normalmente conocidas como ppm. Si buscamos en nuestros libros de química o en internet encontraremos que las partes por millón ppm son igual a miligramos de soluto sobre kilogramos de solución o miligramos de soluto sobre litros de solución. Esto es cierto si solo si nuestra solución está muy diluida, porque recordemos que la densidad del agua es aproximadamente 1, por lo que al hacer la conversión entre volumen y masa nos dará aproximadamente la misma cantidad. De lo contrario, se sugiere trabajar con la fórmula de ppm es igual a miligramos de soluto sobre kilogramos de solución. Vamos a resolver un ejercicio muy sencillo que dice que una mena de plata contiene 6,87 gramos de plata por cada tonelada de mineral. Exprese su concentración en partes por millón. Entonces tomamos nuestra fórmula que dice partes por millón igual a miligramos de soluto sobre kilogramos de solución. Como mi fórmula me está pidiendo la masa en miligramos, lo primero que debo hacer es transformar esos 6,87 gramos de plata a miligramos. Entonces 6,87 gramos de plata corresponden a 6.870 miligramos de plata. A continuación vemos que tenemos de solución una masa expresada en toneladas. Entonces recordemos que una tonelada de mineral corresponde a 1000 kilogramos de mineral. Si reemplazamos estos valores en nuestra fórmula tendríamos que las partes por millón corresponden a los 6.870 miligramos de soluto dividido entre los 1000 kilogramos de solución. Al hacer esta operación matemática podremos determinar que las partes por millón corresponden a 6,87 ppm. Una vez abordadas las unidades físicas, vamos a ver las unidades químicas. Recordemos que las unidades físicas estaban dadas en cuestión de volumen y de masa. En este caso, las unidades químicas están expresadas en función de la composición en moles de soluto y su relación con la solución
y en una pequeña ocasión con el solvente. Vamos a encontrar las unidades de molaridad, molalidad y normalidad. Vamos a iniciar hablando de la molaridad. Molaridad se denota con la letra mayúscula M y corresponde a las moles de soluto sobre los litros de solución. Un ejemplo muy sencillo es calcular la molaridad de una disolución de 250 mililitros en la que están disueltos 30 gramos de cloruro sódico. Para este caso vamos a recurrir a nuestra tabla periódica y vamos a tener que extraer los datos de los pesos atómicos del sodio y del cloro. Ahí los tenemos anotados. El sodio corresponde a 23 gramos mol y el cloro a 35,45 gramos mol. Entonces, vamos a tomar estos pesos y vamos a hallar el peso molecular. Para esto vamos a tomar el valor que nos aparece en la tabla periódica y lo vamos a multiplicar cada uno por el número de veces que aparece esta especie en la fórmula. En el caso del sodio es muy sencillo, entonces ponemos sodio es igual a 23 gramos mol por el número de veces que aparece en la fórmula. Si miramos la fórmula es NaCl y podemos deducir que el sodio aparece una única vez en la fórmula, entonces por 1, 23 gramos mol por 1 es igual a 23 gramos mol. Lo mismo para el cloro. Tendremos que 35,45 gramos mol por 1 es igual a 35,45 gramos mol. Una vez tenemos calculada la contribución del sodio y del cloro, podemos sumar estos valores y hallar el peso molecular de una mol de moléculas de cloruro de sodio que corresponde a 58,45 gramos una mol de cloruro de sodio. Ya que tenemos este peso, es muy sencillo. Tengamos en cuenta esta relación, que una mol pesa 58,45 gramos. Ahora, vamos a transformar esos 30 gramos que nos está dando el ejercicio de cloruro de sodio y los vamos a convertir en moles de cloruro de sodio. Para esto vamos a utilizar el dato que acabamos de encontrar, que una mol de cloruro de sodio corresponde a 58,45 gramos. Cancelamos unidades, serían gramos con gramos se van y me queda que 30 gramos de cloruro de sodio corresponden a 0,51 moles de cloruro de sodio. Ahí lo tenemos resaltadito en naranja y ahora vamos a ver la otra parte de la fórmula que nos falta. Ya tenemos las moles de soluto, nos faltan los litros de solución. El ejercicio nos da 250 mililitros, entonces debemos transformar esos 250 mililitros a litros teniendo presente que un litro tiene 1000 mililitros. Entonces cancelamos mililitro con mililitro y nos queda que los 250 mililitros corresponden a 0,25 litros. Tomamos ese valor de 0,25 litros y lo reemplazamos en nuestra fórmula de molaridad. Es decir, molaridad es igual a 0,51 moles, el valor que encontramos arriba que está en naranja, dividido entre el número de litros, que será en este caso 0,25 litros. Y esto me da un valor de concentración en términos de molaridad de 2,04 para la solución de cloruro de sodio en agua.